Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Vamos a iniciar el tema de hoy en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver el canon en la Biblia. Y le pedimos luz al Espíritu Santo que nos ayude, que nos ilumine, que nos clarifique para descubrir el plan de Dios en este curso, en este tema, en este curso de Biblia. Hoy vemos el canon de la Biblia, el canon de la Biblia. La palabra canon viene de la lengua griega y corresponde a la expresión una caña recta que sirve para sostener derecha una cosa. Para nosotros es como una regla de fe para determinar si una cosa es verdadera o falsa. Es el criterio de la verdad de una afirmación, es la medida, la norma o la regla de algo. Entonces, canon es la lista oficial de los libros reconocidos por la Iglesia Católica, la lista oficial. Y esa lista oficial incluye 73 libros contenidos en la Biblia, 46 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento los escriben los judíos, pero la Iglesia Católica los reconoce como canónicos, como oficiales, como inspirados por Dios, como válidos. Los libros del Nuevo Testamento los reconoce la Iglesia como inspirados por Dios, y los libros del Nuevo Testamento estarán escritos por los apóstoles, por los discípulos de Jesús, personas cercanas a Jesús. Jesús no escribe ningún libro de la Biblia, pero recordar, por ejemplo, cuando Jesús está en lo alto del monte y se escucha la voz de Dios Padre que dice: Él es mi Hijo amado. Él es mi Hijo querido. Se escuchará la voz de Dios Padre. Y dirá también: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y aparecerán dos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Moisés representando la ley, Elías representando a los profetas. Y Jesús dirá en otro momento: no he venido a abolir la ley y los profetas, vengo a darles pleno cumplimiento. Moisés y Elías son personajes del Antiguo Testamento que representan la ley y los profetas, que representan en términos generales el Antiguo Testamento. Y Jesús es la voz de Dios, es el enviado de Dios. Y cuando se encuentra Jesús con los dos discípulos desanimados de Emaús, los escucha en su frustración, en su desencanto, y les explica las Escrituras, empezando por lo que decía Moisés, la ley y los profetas. Y lo reconocen en la fracción del pan y dicen: con razón nuestro corazón ardía cuando nos explicaba las Escrituras. Y será clave entonces esos dos momentos: Jesús en lo alto del monte, en la transfiguración, porque estarán tres testigos del Nuevo Testamento, Pedro, Santiago y Juan, que serán amigos de Jesús, que serán enviados por Jesús para predicar la buena nueva, para dar testimonio de ese momento. Y Jesús le dirá a Pedro: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y le dará las llaves del reino, y lo pondrá como portero, como encargado
de velar por la fe de los hermanos, y vendrá la sucesión apostólica como algo clave, como algo fundamental para salvaguardar el texto sagrado. Y vendrá Pablo en otro momento diciéndole a Timoteo, en 2 Timoteo 2:2, lo que me escuchaste, lo que yo transmití, tienes que elegir a otras personas que también lo compartan con los demás. Y eso habla de la sucesión apostólica, y eso habla de la transmisión de la fe, la tradición viva de la fe. Será fundamental esos momentos. Entonces, canon es la lista oficial de los libros contenidos en la Biblia, 73 en total en la Biblia católica, 46 del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento 27. Será clave, será fundamental todo eso para que llegue hasta nuestros días la Biblia, inspirada por Dios, revelada por Dios, para que los autores sagrados lo pusieran por escrito y lo compartieran a los demás. La Biblia o el Antiguo Testamento la utilizaban los judíos en sus reuniones en la sinagoga, por ejemplo, donde se reunían para estudiar, para profundizar el texto sagrado. Y es en la sinagoga donde Jesús lee el texto sagrado de Isaías, lo desenrolla y lo lee y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado, me ha ungido para predicar la buena nueva, el año de gracia del Señor, para liberar a los esclavos, para sanar a los enfermos, para liberar, para sanar. Y enrolla el texto sagrado y dice: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es Jesús que nos invita entonces a respetar, a valorar el texto sagrado. Y a la edad de 12 años Jesús se pierde y le encuentran en el templo de Jerusalén, y ahí rodeado por los maestros de la ley que están atentos a la palabra de Jesús. Entonces, es viva la fe, es tradición viva la fe, y en torno al texto sagrado, en sus reuniones, en sus sinagogas, en tiempo de los judíos o posteriormente con los discípulos de Jesús, la comunidad primitiva, se van reuniendo en torno al texto sagrado, en torno a la palabra de Dios. Los textos del Antiguo Testamento, los textos del Nuevo Testamento, en esa reflexión de lo que les tocó ver, ser testigos. Los judíos le prohíben a los cristianos, a los discípulos de Jesús, predicar, y dicen ellos: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Será transmitiendo de viva voz, pero llegará un momento en el cual la iglesia reunida en concilio, el Papa y los obispos, vayan definiendo qué son los libros canónicos. Y nos encontramos en el año 360 en el concilio de la Odisea, donde dice: en la asamblea no se deben recitar salmos privados o libros no canónicos, sino solamente los libros canónicos del Nuevo y del Antiguo Testamento. Entonces ahí ya se va marcando la norma, la regla. Y también habrá otro momento clave en el concilio de Hipona en África en el año 393, donde se va definiendo nuevamente o reafirmando el canon. Y al principio tenía que
buscarse el mantener la sana doctrina, y se leía y reflexionaba, se utilizaba en el culto, en el texto sagrado, y así poco a poco va llegando hasta nosotros. Al principio, remarco, con los apóstoles, con los evangelistas, los que escriben los evangelios. En el Nuevo Testamento vendrán Hechos de los Apóstoles, la expansión misionera, los textos sagrados escritos por Pablo, que será clave y fundamental en la expansión misionera. Tiene que haber coherencia entre los libros y tienen que dejarse a un lado aquellos libros que son exageración, que exageran su papel, que son fantasiosos y no son reconocidos. Pero siempre se busca la sana doctrina, la recta doctrina. También recordar en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Josué, capítulo 1, verso del 5 al 9, Dios le dice a Josué: tienes que leer el texto sagrado día y noche sin desviarte de la recta doctrina. Ahí ya se va marcando cómo ya va estando por escrito el texto sagrado. Entonces nos encontramos con la Biblia católica, que tiene 73 libros, y hay también una división de los libros protocanónicos y deuterocanónicos, los libros que fueron reconocidos antes de ser canónicos o después de ser canónicos. Por eso a veces la diferencia con las sectas protestantes o las Biblias no católicas. Pero se va caminando a reconocimiento oficial en la mayoría de los libros que contiene la Biblia. Así que a confiar en Dios, a leer el texto sagrado, a recordar que la Iglesia Católica fue la encargada de reunir los 73 libros de la Biblia y velar para que llegaran hasta nosotros. Entonces nos ponemos en manos de Dios, le damos gracias porque ha llegado hasta nosotros la palabra de Dios. Estamos en el curso de Biblia hoy sobre el canon, sobre la lista oficial de los libros contenidos en la Biblia. Le damos gracias a Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Espíritu Santo que nos siga ayudando para también valorar el texto sagrado, para leerlo, meditarlo, reflexionarlo, recordando lo que decía San Jerónimo: desconocer los textos sagrados es ignorar a Cristo Jesús, porque el centro de la Biblia es Jesús y la palabra de Dios es una carta de amor de Dios para ti. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga. Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.